Sí, por último, pasamos la palabra a Lucas Olo Fernández. Tema: la cómoda losa colonial y el futuro de nuestra justicia. Muchas gracias. Primero, me alegra poder sentarme junto a compañeros de facultad, Leticia, compañeros de profesión, Ponciano, compañeros de lucha, Alfredo, y de familia, y gente que conozco de la lucha por Guinea o de la actividad política en Guinea, como Juan José Laborda. Dicho esto, simplemente a modo de presentación personal, no me conoce todo el mundo. Trabajo actualmente en temas de gobernabilidad y anticorrupción, pero creo que aquí no me han invitado tanto para hablar de eso, pero si me desvío por esos lares, pido disculpas, porque puede ser que por deformación profesional eh, me, me incline hacia ahí. Soy jurista de profesión y por tanto quería compartir con ustedes un poco, con un título más bien provocador, mm, para explicar algo que yo creo que ya se ha dicho bastante a nivel académico. Una vez más, yo no soy académico, soy profesional, pero no soy académico y por tanto eh, eh, tengan más en cuenta la opinión de los expertos académicos de la sala que la mía para tratar sobre todo la parte histórica de la que voy a hablar. A modo de introducción quiero expresar un par de ideas que me han llevado a este título que ven ustedes. Yo creo que Guinea Ecuatorial sí que se independizó, pero nunca nos hemos emancipado realmente. A ver, en nuestro lenguaje aquí interno de cómo transcurrió la colonia, la emancipación parecía un paso previo hasta que luego se llegó a la independencia y conseguiríamos los mismos derechos, digamos, que cualquier otro ciudadano a nivel mundial. Puede sonar un poco contradictorio que yo diga esto en estos términos, pero lo que quiero dejar claro es que nos independizamos, pero teníamos o tenemos incluso hasta la actualidad, eh, estamos encadenados todavía a nuestro modelo colonial de alguna forma. Y uno de los claros ejemplos de esto, y lo que quiero centrar un poco mi presentación, es la existencia de marcos jurídicos como el derecho penal o el derecho civil, que siguen siendo de aplicación en Guinea Ecuatorial, a pesar de que son instrumentos que existían o estaban basados en un modelo eh, dictatorial que era el franquista al momento de aplicarse a Guinea Ecuatorial. También quiero con esta exposición un poco poner el ejemplo de algunas expresiones que he oído aquí. Creo que Donato lo ha dicho en la semana pasada y algunos de ustedes lo habrán oído, que es una expresión que me ha llamado la atención, que decía que Franco siguió vivo en Guinea Ecuatorial, mientras que en España había muerto. Esta expresión parece, cuando la oí, me sentí un poco aludido, un poco con lo que iba a decir, porque yo lo que quiero hacer en esta presentación es precisamente explicar cómo hemos asumido en Guinea Ecuatorial, incluso después de la primera dictadura, hemos asumido una situación, unos modelos que venían de una dictadura, y lo hemos asumido de una forma muy natural, muy positiva, y hasta yo creo que en algunos casos hemos superado a nuestros maestros, si se pudiera decir así. Por tanto, por eso quiero decir que tenemos una especie de comodidad con esa losa colonial de la que siempre hablamos en Guinea Ecuatorial. Tenemos una cierta aceptación de un modelo intrínsecamente injusto para nosotros, cuando
lo hemos estado criticando, lo seguimos criticando. En Guinea se utiliza mucho la expresión después de hablar del yugo colonial. Yo creo que incluso en el himno nacional se habla de eso. Pero hemos conseguido aplicar con incluso mimetización, como se ha dicho aquí, modelos que habíamos, digamos, contra los que habíamos luchado. Pequeño inciso, no quiero discrepar con otros ponentes aquí, pero una de las cosas que creo, de las razones por las que esto pasa, es porque creo que el modelo colonial hizo una especie de erradicación completa de cualquier institución preexistente antes de la colonia, y lo hizo de una forma deliberada, lo hizo porque eso era el objetivo. Se ha hablado aquí del ejemplo de los niños que se les extraía de la familia para educarlos, para poder generar mentes diferentes para que el modelo sea el requerido. Y quiero decir que creo que Amancio hemos comentado esta mañana ha querido decir algo así como que no existían instituciones anteriores, más o menos, en las que nos podíamos basar. Y ahí es donde yo creo que quiero discrepar muy respetuosamente, por cierto, pero discreparía en el sentido de que quizás el problema ha sido más bien el hecho de que la erradicación, la ruptura de todos los modelos precoloniales ha hecho que nunca nos hemos sentado a reflexionar en qué es lo que queremos ser como independientes, como país independiente. Pero no quiero ser muy negativo y acabaré explicando un poco cómo, en mi humilde opinión, no significa esto que no haya, digamos, esperanza, ¿no? Yo creo que hay una posibilidad de que después de 50 años, que a nivel histórico creo que los historiadores lo dirán mejor, es un periodo ínfimo, pero que ya que estamos en él, lo consideraremos un poco más amplio a efectos de lo que queremos cambiar en nuestra sociedad. Pero yo creo que deberíamos hacer esta reflexión de no diría yo recuperar instituciones jurídicas que teníamos antes, pero también hacerlas acordes con nuestra sociedad. ¿Por qué? Porque muchas de las instituciones tradicionales, como ha explicado también Leticia, que se han diluido y que han ido desapareciendo, no se hizo con la intención de interponer unos modelos que nunca se han absorbido totalmente. En algunos casos se han podido adaptar, pero nunca se han absorbido en su totalidad. Pero sin embargo, es posible hacer el cambio, es posible. Estamos en un impasse, yo diría, en un momento en el que creo que podríamos llegar digamos, a la conclusión de que aunando ciertos esfuerzos, aunando a los estudios académicos por un lado y las tendencias políticas, podemos llegar a la conclusión de que podemos cambiar. En Fang se dice muchas veces que la costumbre en sí no es difícil de cambiar porque no es una enfermedad, o sea, no es un brazo más del cuerpo, es una cuestión que viene de nuestra mentalidad, que se suele decir eso quiere decir simplemente que podemos hacer cambios, y nuestro sistema, por cierto, en comparación con los modelos jurídicos europeos incluso, permite cambios dentro de los sistemas tradicionales, del psique tradicional. Se pueden realizar esos cambios, y por tanto no es que carezcamos de medios para ello. Creo que me estoy excediendo mucho, pero voy a intentar a partir de aquí leer un poco más lo que tengo preparado para no abusar del tiempo. Entonces, como veníamos diciendo, en la época colonial,
el modelo jurídico, como muchos investigadores lo han expresado, se caracteriza por tener varias velocidades. Se garantizaba, digamos, derechos dependiendo de la raza, del nivel educativo, incluso de la asimilación religiosa. O sea, de algunos, si llegabas a estar bautizados, por ejemplo, uno podía estar bautizado, podía tener ciertos derechos más hacia esa emancipación de la que estaba hablando en el modelo colonial, que para mí no era una emancipación real. Pero este modelo colonial es intrínsecamente discriminatorio, no tenía cuando se elaboran leyes y normas es precisamente para evitar esas discriminaciones por raza, por procedencia o por incluso religión. Y por tanto es un modelo del que hemos, digamos, vivido, por decirlo así. De alguna forma se intentó mitigar estas desigualdades en el periodo preindependentista, porque, como saben ustedes, había un proceso de demandas internacionales sobre la independencia. Ya se habla aquí extensamente, no me voy a detener mucho en ello. En los problemas que hubo en el periodo de autonomía, que iba del 64 hasta la independencia, se incluía, por ejemplo, se intentaba, por ejemplo, aplicar, la autonomía, ni siquiera fue el colonialista o el gobierno español el que lo quiso, se intentaba equiparar los derechos, empezaba a intentar equiparar los derechos de los guineanos con los de los españoles. Se ha mencionado aquí brevemente esta mañana, sí que es verdad que se quiso, por ejemplo, que otorgar incluso nacionalidad a los guineanos, pero todo eso se hacía con la intención de pintar una imagen exterior de diferencia con las colonizaciones de los franceses o los ingleses. Se intentaba darle una especie de visión más hispano-tropicalista, creo que Gustavo Nerín lo llama así, hispano-tropicalista, que implicaba que había una labor de benevolencia adicional que no existía en las demás colonias de otros países. Por tanto, yo que quiero concluir en esta fase es decir que simplemente no hubo una clara transición a nivel jurídico en Guinea. No hubo un necesario acuerdo para decir cómo debemos regirnos, cómo debe ser nuestro sistema jurídico de aquí en adelante. Esto puede ser por esas prisas de la independencia, que estaban bien justificadas, pero también explicaba el hecho de que nunca se ha llegado, los guineanos en general, nunca hemos llegado a saber con claridad o a asumir con claridad nuestros derechos, particularmente los derechos individuales, que ya hemos visto aquí como Alfredo explicaba, como nunca se han llegado a ejercitar en completo, y creo que Leticia ha hecho cierta mención al hecho de que los derechos sociales, culturales y demás se han visto más, digamos, han tenido un cierto desarrollo mayor que los derechos individuales, que son de la primera generación, que son los políticos, y por tanto es lo que puede estar justificando eso. Pero voy a centrarme en el hecho de que en dos elementos que prueban lo que decía antes, ¿no? Que Franco seguía vivo en Guinea. Y es la cuestión de el Código Penal y la utilización de los tribunales militares. Estos son dos elementos que es muy curioso que sigan vigentes, porque, como decía, eran unos elementos que se utilizaron ya en España, se utilizaron para la represión política,
y nosotros, guineanos, lo conocíamos porque se utilizaba en la represión política, pero los replicamos con bastante ligereza. En la justicia, en la justicia penal podemos ver, por ejemplo, que a pesar de que nosotros en FAN se suele decir también que si te sienta mal el insulto de tu tío, no lo utilices para insultar a tu sobrino. Nosotros, como vengo diciendo, lo que hemos hecho es utilizar el modelo, el Código Penal, para nosotros, hablo en sentido amplio, para gestionar el país de una forma que ha llevado a esta paradoja, a la paradoja de estar utilizando lo que nos sentaba mal, lo estamos reutilizando, y discrepo con Amancio de nuevo en el hecho de que la colonia, digamos, no es tanto una discrepancia, sino un alineamiento con un poco lo que estaba diciendo, pero explicando que el hecho de que las nuevas élites utilizaran los modelos coloniales, efectivamente fue porque les beneficiaba para mantener un poder adquirido, pero no excluiría la responsabilidad de la colonia, a la vez que tampoco quiero excluir la responsabilidad de la post-independencia, porque hay una cierta responsabilidad. Entonces, el Poder Judicial o el derecho penal se convierte en una herramienta muy útil. Te crea un marco jurídico y además te añade lo que yo llamaría, te da ese látigo adicional para que puedas ejercer un poder o mantenerte en un poder que ha sido adquirido de esta manera. Simplemente quería indicar un poco, cerrando el tema del Código Penal, indicando que el régimen colonial jurídico preexistente hasta la implantación de uno nuevo, que era lo que decía en la independencia, se decía que hasta que se declararan nuevas leyes se mantenían las vigentes en Guinea. Pero esto, dentro de una ausencia de una separación clara de poderes, engendraba este resultado, que no es sorprendente, de una cierta arbitrariedad del sistema. Esto se explica claramente con la inaplicación en unos casos, esta arbitrariedad se explica en la inaplicación en unos casos de normas coloniales y la aplicación de las que en el momento dado corresponden o benefician a los que nos lideran. No sé cuánto tiempo me queda, pero voy a intentar terminar. Otro de los claros ejemplos de esta arbitrariedad son la utilización de los consejos de guerra. Esos consejos de guerra fueron utilizados ya o implantados en la época de decadencia del modelo colonial o del imperialismo español, cuando se perdían las colonias de Cuba y Filipinas, y esto implicaba que en uno de los códigos militares se decía que efectivamente el código militar era de aplicación a las colonias en África, y esto siguió vigente incluso después de la República. O sea, durante la República hubo un intento en la metrópoli de disociar el modelo militar con el modelo civil, pero nunca esto pasó en la colonia. En realidad en la colonia se siguió un modelo militar, por decirlo, de preeminencia sobre las cuestiones civiles. Pero bueno, es simplemente para indicar que esto es lo que se trasladó de nuevo a nuestro sistema. Y el sistema militar realmente en España fue utilizado por la gente que, bueno, Aranzadi ha expuesto directamente el ejemplo de su detención, pero era precisamente el modelo que se utilizaba en muchos casos para
juzgar al bando perdedor de la época, pero en el fondo también se siguió utilizando durante el periodo franquista para el control político de la disidencia. Y eso es lo que permite este código penal y el código militar, perdón, que es en el que nos centramos. Y en este contexto de excepcionalidad, donde hay un poder total de los colonialistas, se formaron nuestros cuadros, se formaron los cuadros que luego cogieron la independencia. Y por tanto, es lo que ya se ha dicho aquí, llega a convertirse en nuestro modelo actual jurídico. Y no es simplemente por provocar, pero quería simplemente poner el ejemplo de qué es lo que pasó a partir en mi escrito ignoro bastante o me salto, hago un trapecismo mental para excluir el periodo de Macías, no tanto porque no me interese, sino porque creo que ya hay mucha gente que va a hablar de él, y en ese momento yo no hablaría de un modelo jurídico comparable, real. O sea, la Constitución del 73 que se publicó simplemente indicaba que que el poder se centraba en Macías. Macías era todopoderoso prácticamente. Entonces no hay un modelo jurídico realmente equiparable y que podamos discutir. Pero sin embargo, después del 3 de agosto del 79, el golpe de libertad, se pasó a un proceso, como Alfredo ha indicado, que empezó con un modelo militar hasta el 82, y eso simplemente, y es cuando se publicó la primera Constitución de Aconive, que Donato, aquí presente, ya tildó en el 82 en un artículo del País, ya decía que era una constitución presidencialista destinada a reforzar de manera quizás excesiva los poderes de la jefatura del Estado, que estaban centradas en el coronel Obiang, en el momento, sigue siéndolo, pero en el poder en ese momento. ¿Qué quiere decir con esto? Que el poder militar se volvía a reforzar. Esto simplemente lleva a un desarrollo de los tribunales militares y los juicios sumarísimos de los que se habla, de un desarrollo muy similar o casi igual al que hubo en la época franquista en España, y se sigue utilizando en esta época. Y por ejemplo, el Código Militar dice, por ejemplo, que la injuria a un militar se puede juzgar por el Código Militar. Por tanto, si usted es civil, el tribunal militar puede llegar a juzgarle por injuriar a una autoridad militar, y en nuestro caso el presidente de la nación es una autoridad militar, y por tanto cualquiera podemos ser sometidos, a diferencia de otras jurisdicciones, estados de derecho, a la jurisdicción militar. Y esto es lo que ha llevado, por ejemplo, a ejemplos como de arbitrariedad que hemos visto. Ponciano es abogado de muchos de estos casos y de estos, vaya acabando. de estos casos de arbitrariedad. Y uno de los y simplemente quiero acabar diciendo que esto se soluciona de una forma no es sencilla, pero es posible, que es la unidad de jurisdicción. La unidad de jurisdicción significa que incluso los tribunales militares se someten a la jurisdicción normal, o sea, a la Corte Superior de Justicia, en nuestro caso, y por tanto, si hay una sentencia judicial en un juicio militar, se puede todavía apelar en un tribunal, digamos, civil, porque se podría ser una cuestión de excepcionalidad. Esto no se ha cumplido casi, o sea, en pocas veces. Es verdad que la Constitución del 98, la que he revisado, ya incluía esto, pero tenemos una ley orgánica del Poder Judicial que exige que los tribunales militares se sometan a la jurisdicción única, y por tanto pueda ser apelado una sentencia militar en un tribunal, digamos, civil,
cosa que no ha pasado, por ejemplo, en los casos de las ejecuciones del 2010, por ejemplo, que hubo ejecuciones al día siguiente de la sentencia. La unidad de jurisdicción implicaría, y esto es el término técnico, no quiero ser juez de nada, simplemente indicaría que se debería dar la oportunidad de apelación, al menos de un tiempo razonable, para aquellos que han sido sentenciados en un juicio militar. Terminaré con la parte que más bien quería poner un poco más positiva, y es decir simplemente que no es imposible. Se suele decir que no estamos intentando sumergir, no estamos intentando sumergir la calabaza vacía en un río, que es imposible, sino que podemos conseguir hacer los cambios. Y en el sistema en Guinea tenemos una oportunidad actualmente para hacerlo. Después de 50 años de independencia creo que es posible hacerlo. Pero esto implicaría deshacernos de esos demonios coloniales, deshacernos de esos demonios y llegar a una emancipación jurídica real. Esta emancipación jurídica está también relacionada con una emancipación a nivel educacional y a nivel cultural, yo diría incluso, porque creo que únicamente a nivel jurídico no se conseguiría los objetivos. Y por tanto Guinea debería, por ejemplo, refundir muchas de las leyes, publicarlas obviamente, y hacer una labor de armonización de la jurisprudencia que no existe en la actualidad. Pero también, como decía antes, revivir o implantar modelos más tradicionales en los que nos reconocemos, porque hacemos nuestras bodas, hacemos nuestros bautizos a nivel tradicional, pero no se reflejan en nuestro código civil. Y simplemente decir, finalmente, y cierro con esto, Ponciano, que, como decía, este modelo jurídico se debe acompañar por un modelo democrático de transparencia en algunos casos, porque si no, no será sostenible. Simplemente legalmente los abogados podemos llegar a hacer leyes que justifiquen holocaustos, existe, pero no significa por eso que sean adecuadas. Por tanto, es verdad que debe haber un modelo paralelo, un modelo que lo controle, que controle el mecanismo. Porque también, finalizo con esta expresión, que detrás de mucho sufrimiento está la belleza. Entonces, yo creo que podemos llegar, como decir en Mijugayat, significa que la belleza la encontraremos después de nuestro sufrimiento. Gracias.